Muy buenas tardes, señoritas y señores. Una vez más, es un gusto y un placer para mí darles la bienvenida a esta asignatura de introducción a la oratoria jurídica, materia en la que nosotros vamos a ir esclareciendo ciertos temas puntuales que tienen mucha relación con la asignatura para que ustedes con ello, en lo posterior, puedan tener un desenvolvimiento correcto y adecuado en lo concerniente al ámbito oratorio, ya que como nosotros ya lo hemos revisado, resulta totalmente elemental, ¿sí? Dominar en este sentido varios puntos que forman parte inherente de la oratoria y de hecho que en lo posterior, al mismo tiempo con estos antecedentes, ustedes van a poder adquirir en sí una habilidad, una forma, un medio muy técnico al momento de expresarse, que como nosotros ya nos hemos podido percatar, resulta totalmente elemental para un abogado en este caso, ¿sí? Que en sí es la carrera que están estudiando ustedes para llegar a esa meta y ese objetivo, ¿verdad? Entonces, resulta importantísimo que por esta misma razón ustedes puedan tener un conocimiento completo y total de lo concerniente a la oratoria. Dentro del desarrollo de nuestras clases de esta semana, vamos a ir desentrañando varios temas, ¿no? Vamos a ir aclarando varios temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la oratoria de una manera muy amplia, mucho más general, ¿sí? Hasta llegar a lo particular. ¿Qué será lo particular en este caso para nosotros? El ámbito jurídico. Exacto, ¿no es cierto, Dale? Eso, Dale, está atento. ¿No es cierto? A eso vamos a llegar, al ámbito jurídico. Por eso les mencionaba que vamos a iniciar, como lo hemos hecho, ¿no? Hemos venido observando a la oratoria desde una perspectiva bastante amplia, ¿sí? Porque hemos podido percatarnos en todos los ámbitos de los medios en los que la oratoria ha sido aplicada, ¿sí? Incluso por qué tipo de proyección, ¿sí? O para qué entornos de escenarios fue desarrollada siempre, en primer lugar, la oratoria, que son factores y puntos súper importantes que ustedes deben comprender y conocer. Por el mismo hecho que incluso es información general, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan un conocimiento básico de la oratoria. Por eso, como les manifestaba, en esta primera parte nosotros vamos a tratar en sí sobre la oratoria, sobre las finalidades, la importancia de la oratoria desde una perspectiva mucho más amplia, hasta llegar a lo particular que tan acertadamente Odalis lo manifestó, que es el ámbito jurídico, ¿sí? Entonces vamos a ir profundizando cada vez más en estos puntos tan importantes y relevantes en relación a la oratoria, porque vamos nosotros a conocer de manera más profunda, ¿sí? Estas finalidades de importancia en sí e incluso los fines que persigue la oratoria, que debidamente se encuentran alineados, coordinados, que son congruentes y racionales en este sentido. ¿Sí? Como les había manifestado dentro del contenido a observar durante esta semana, vamos a hablar sobre las finalidades de importancia de la oratoria en primer lugar. ¿Sí? Pero también vamos a hablar ya sobre la oratoria judicial o la oratoria jurídica. ¿Sí?
para que ustedes ya puedan ir vinculando estos conocimientos a nuestra área de estudio mucho más particular, mucho más puntual, ¿no es cierto? Y especializado en este sentido, a lo que nos concierne dentro de la misma, ¿sí? En esta carrera de Derecho. Entonces, vamos a iniciar con las finalidades de la importancia de la oratoria. ¿Qué es lo que vamos a lograr, ¿sí? Con las clases de esta semana? Van a transmitir a los estudiantes la importancia, relevancia, como además los propósitos y los fines que persigue la oratoria a través de su puesta en práctica, individualizando cada uno de ellos para que tengan una mejor comprensión, ¿sí? Es decir, vamos a hablar sobre las finalidades que persigue el estilo oratoria. Vamos a hablar de igual manera sobre la importancia que tiene esta disciplina, esta ciencia, eh, la relevancia que tiene incluso ya dentro de un ámbito jurídico, ¿sí? Y los fines que a nosotros en sí nos van a permitir llegar a alcanzar estos propósitos planteados con la aplicación de la oratoria, ¿sí? Finalidades de importancia de la oratoria. La oratoria es el arte del bien decir. Es la atracción de un público sobre un asunto o bien sobre un objeto que requiere cierta intención. Pues la oratoria, desde mucho tiempo, ha sido como un instrumento para enviar información mediante la palabra. En este punto nosotros ya hemos hablado de forma continua, ¿no? Que en sí la oratoria es del arte del bien decir, es decir, del expresarse de manera correcta, ¿verdad? De manifestar cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de criterio en relación a un tema en particular, ¿sí? Provocando ¿qué? Atracción, ¿sí? Llamando la atención, ¿sí? Atrayendo al público al cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Porque si nosotros carecemos de esta atracción, obviamente no vamos a tener un público al cual dirigirnos, ¿no es cierto? Y mucho menos de llegar a completar en sí el objetivo que estamos persiguiendo con la puesta en práctica de la oratoria sobre algún tema particular, ¿sí? Nosotros ya hemos visto cómo la oratoria, a través del tiempo, a través de la historia, ¿sí? A través de sus precursores, que han dejado una huella imborrable a lo largo de este transcurso de tiempo, sigue permaneciendo, ¿sí? Activa con sus desarrollos, con sus planteamientos, con sus aplicaciones, ¿sí? De manera objetiva. ¿Por qué? Porque ha sido utilizado y sigue siendo utilizado como el instrumento que nos permite a nosotros enviar información a través de ¿qué? De la palabra. ¿Sí o no? Nosotros hasta la actualidad seguimos comunicándonos y transmitiendo información a través de ¿qué? De esto, de la palabra, ¿sí? Este es el medio, el instrumento, el canal que nos permite a nosotros transmitir información. Hemos podido observar que ya desde hace muchísimo tiempo, a través de la historia, desde el aparecimiento del hombre en esta tierra, ¿sí? Nosotros hemos podido ver cómo han venido desarrollando este tipo de instrumentos, ¿sí? A través de la palabra. Y que incluso nosotros hemos podido ver cómo precursores de la oratoria y de la retórica
empiezan a desarrollar algunas técnicas, ¿no? ¿Para qué? Para atraer al público, para llamar la atención, para crear un interés. Entonces, esto es algo que debemos tenerlo clarísimo, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos tenerlo muy presente de manera permanente. La oratoria es la ciencia de convencer a los otros sobre un tema de actualidad que favorece la formulación exacta de las ideas. Pero esta última requiere unos principios, ¿sí? ¿Dónde nos establecía este tipo de principios? ¿Quién nos establecía este tipo de principios? La retórica nos establecía y nos planteaba algunos medios, ¿no es cierto? Algunas técnicas, algunos principios que nos iban a permitir que convencer, ¿sí? Convencer. Este siempre va a ser el propósito que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Entonces, estos principios, de estas técnicas, de estas herramientas, de estos medios, debemos irlos adquiriendo de forma progresiva. ¿Para qué? Para que en lo posterior nosotros podamos aplicarlos ya en nuestros ámbitos, tanto académico como profesional. Yo, como les he venido manifestando, ustedes van a tener que aplicar y poner en práctica este tipo de técnicas de oratoria desde el ámbito académico, ¿sí? En lo posterior, ustedes van a desarrollar simulación de audiencias, ¿sí? En las cuales van a calificar sus intervenciones y sus formas de expresarse, su manera de dar a conocer en este sentido a a un supuesto administrador de justicia, ¿sí? O incluso en la cual van a litigar con una contraparte en esta simulación, ¿sí? Y en la que ustedes ya tienen que tener este poder de convencimiento, ¿sí? Por eso resulta tan importante que ustedes aprendan y adquieran estos conocimientos. La importancia de la oratoria. La oratoria es una ciencia que resume un conjunto de conocimientos culturales. En esta última, su importancia no puede ser resumida en palabras breves porque es una ciencia esencial en la escena de la vida cotidiana, estructural, política o de cualquier tipo. ¿Sí? Justamente estábamos hablando, ¿no es cierto?, en el preámbulo correspondiente, que nosotros estamos hablando de la oratoria de una manera muy amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la oratoria se aplica, se plantea en la vida cotidiana, en la estructural social, en la política, ¿sí? Y en otros varios ámbitos, ¿sí? En los cuales es aplicada la oratoria. Por eso yo les había manifestado que vamos a partir observando a la oratoria desde una perspectiva muy amplia, pero que en la próxima clase nosotros ya vamos a adentrarnos de manera muy directa en lo concerniente a nuestra área, ¿sí? Por eso nosotros tenemos claro, ¿no?, que la oratoria viene a ser elemental, incluso para que el hombre pueda transmitir y dar a conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus conocimientos al público y al mundo que lo rodea. Y aquí vamos a ver una frase de Pericles que resulta muy importante, porque esto es elemental, muchachos. El que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa,
está en el mismo nivel del que no sabe pensar, ¿sí? El que sabe pensar y no sabe pensar, no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Pericles. Qué interesante este planteamiento de Pericles, ¿no es cierto? Porque es totalmente cierto. ¿A nosotros de qué nos sirve conocer demasiado si no podemos darlo a entender o no podemos transmitirlo a los demás? ¿Sí o no? Si nosotros sabemos algo y lo guardamos solamente para nosotros, prácticamente estamos al mismo nivel de alguien que no sabe nada. ¿Sí? Es por ello que resulta elemental que ustedes aprendan y adquieran estas habilidades, estas técnicas, estas herramientas, para que puedan dar a conocer en sí sus argumentaciones, sus planteamientos, sus sustentos, sus fundamentaciones, sus ideologías a los demás. ¿Sí o no? Porque a ustedes de qué les sirve guardar su verdad si nadie más la va a poder conocer. ¿Sí? Y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Esta frase nos recomienda que la persona que sabe pensar, no sabe hablar, ¿sí? Verán que aquí dice que sí saben pensar, no que no saben pensar, pero que no sabe hablar. Está al mismo nivel que una persona que no sabe nada. ¿Qué piensan acerca de esto? Es correcto, porque una persona que directamente no sabe expresarse no tendría la suficiente calidad para poder convencer al público. Ya, Tendría la misma calidad que alguien que no piensa. claro, exactamente, ¿no es cierto? Prácticamente sería en vano el conocimiento, ¿sí o no? Sería algo que no tendría, no podría generar frutos incluso en este sentido. Entonces, muchachos, miren qué importante que ustedes sepan hablar y sepan expresarse. Ustedes tienen que aprender, en este ciclo tienen que aprender a hablar, ¿sí? Pues, de esta afirmación del pensador concluimos que la oratoria no es un algo imposible para alcanzar, pero que se debe usar unas ciertas estrategias para saber alcanzarlo y conjuntamente con unos puntos bien definidos. Y nosotros ya hemos tocado de forma práctica y breve a la retórica, ¿no? Que nos realizaba ciertos planteamientos que podíamos utilizar en este caso para llegar a obtener este convencimiento, esta atracción del público, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que ir adoptando estas habilidades, tenemos que ir aprendiendo estos conocimientos. No hay que olvidar que el ser humano es solamente quien tiene la capacidad de hablar y expresar sus conocimientos. Esto lo diferencia incluso entre otros seres humanos. De aquí viene un factor elemental, muchachos. El que sabe hablar, el que sabe atraer, el que sabe convencer, se diferencia de los otros seres humanos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, abogado. ¿Por qué? Porque siempre va a marcar una gran diferencia en este sentido. Siempre va a sobresalir, ¿sí? Siempre incluso va a poder llegar a alcanzar sus propuestas, sus proposiciones, perdón, sus objetivos, sus metas, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta de la relevancia del saber hablar, ¿sí? Si una persona sabe hablar, y como les decía, ¿no? Estamos tocando ámbitos muy generales todavía. Si un político sabe hablar mejor que otro, ¿qué sucede? Atrae a las personas a Exacto, ¿no es comenzar cierto, el tema. Dalis?
Exactamente. ¿Qué va a hacer? Va a ganar votos, ¿sí o no? Pongámoslo así. Si Odalis se expresa mejor que Katherine, obviamente Odalis va a ganar más votos del público, del pueblo, de la sociedad, de su comunidad, ¿no es cierto? Sí. De igual manera, si tenemos nosotros dos abogados en el ámbito jurídico y un abogado se expresa de manera mucho más adecuada, técnica, clara, precisa, incluso con un poder de convencimiento que permite que provoque en los administradores de justicia esta reacción de convencimiento, va a ganar el juicio, ¿sí o no? Y aquí es donde se marca la diferencia, muchachos, ¿sí? Y aquí es donde se marca la diferencia. Por eso, como les había manifestado, ahorita estamos hablando del oratorio de una manera muy amplia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden percatarse que el oratorio se aplica en muchísimos ámbitos, en un montón de escenarios, ¿sí? Como ya habíamos hablado en clases anteriores, incluso la persona que viene a tratar o intentar venderles algo, utiliza estos medios de convencimiento. ¿Para qué? Para provocar que ustedes adopten esta reacción que él está buscando, que es que ustedes adquieran este producto, ¿sí? Entonces, muchachos, debemos tener muy en cuenta esto, ¿no? Y yo considero que es muy adecuado este planteamiento de Pericles. La persona que sabe pensar y no sabe hablar está al mismo nivel que uno que no sabe nada, ¿sí? Y es por ello que ustedes van a tener que aprender a transmitir sus ideas, sus pensamientos de manera concreta, entendible, comprensible hacia los demás. Y que incluso en lo posterior puedas llegar a obtener un convencimiento. La escucha es el número uno en cada trabajo oratorio, porque sin ella una conversación o bien un discurso no se ha completado. Hablar en público es una cosa muy fácil, pero se la realiza bajo condiciones que facilitan la adquisición de la información. Debemos tener en cuenta algo. A nosotros se nos hace elemental en primer lugar escuchar, ¿sí? Un claro ejemplo de que se nos hace importantísimo y fundamental escuchar es que ustedes en este momento están escuchando para aprender, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren qué importancia tiene el saber escuchar. De igual manera, el saber escuchar a nosotros nos permite obtener la asimilación total de lo manifestado, tal vez por un orador o por alguien que realizó algún tipo de ponencia, ¿sí? Si bien es cierto, aquí nos dice que hablar en público es una cosa muy fácil, pero no siempre es así. Dentro del curso mismo nosotros tenemos claros ejemplos de que se les hace muy difícil y complicado hablar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la glosofobia. Averiguarán lo que es la glosofobia. Pánico escénico, por la vergüenza, por el miedo, ¿sí o no? Que son factores que interrumpen en este sentido y bloquean esta, 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 este medio de comunicación, ¿no? En público, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que si bien es cierto, todo lo antes mencionado es superable, pero va a depender de cada uno de ustedes. Si no ponen de parte, muchachos, nunca van a poder superar este tipo de miedos. Nunca van a poder superar este tipo de pánicos escénicos, ¿sí? Nunca van a poder sentir seguridad y confianza, que como ya les había manifestado, es elemental, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan transmitir este tipo de información o de mensajes al público, ¿sí? Es primordial saber que el ser humano es el único ser que habla. La palabra es la clave de todas las interrogantes.
La importancia de la oratoria no está solamente en saber leer y escribir, sino también en saber escuchar. Por todo lo antes mencionado. Incluso nosotros cuando sabemos de escuchar, podemos dar una contestación a través de de la retroalimentación, una contestación adecuada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una persona que esté dedicada a cualquier otro tipo de actividad en este momento mientras yo estoy hablando, no va a comprender, no va a entender. Y si le pregunto algo, ni siquiera va a saber de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Miren la importancia. Otro factor elemental. Escribir, hablar y escuchar están relacionados entre sí. Y son la base de la comunicación. Pues la oratoria necesita ser considerada como un programa mediante el cual se obtiene una comunicación clara y efectiva. Si ustedes escriben con faltas ortográficas, tendrán una comunicación clara y efectiva. Si ustedes hablan mal, podrán tener una comunicación clara y efectiva. Si ustedes no saben escuchar, están perdidos por ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿van a entender algo de lo mencionado? No, ¿no es cierto? Por eso miren qué importante saber escribir, saber hablar, saber escuchar. ¿Para qué? Para que esta comunicación sea completa, sea clara y sea efectiva. Y esto, ustedes saben que son conocimientos que resultan muy básicos y generales. Pero yo, hasta en profesionales de la actualidad, he podido ver que cuentan con este tipo de problemas. Y yo no quiero que ustedes sean uno de ellos. ¿Sí? Por eso mismo, aprendan a escribir sin faltas ortográficas, aprendan a hablar clarito, hablar bien, ¿sí? Sin deformar el idioma, a escuchar cuando tengan que escuchar. Esto tienen que aprender, muchachos, en primer lugar como punto de partida. Los fines de la oratoria son atraer al público sobre una determinada información o bien un asunto histórico que tiene como propósito relatar al público sobre algún tema o sujeto de la vida y requiere una inmensa concentración. ¿Sí? Los fines de la oratoria. En sí vamos a ver 4 puntos que resultan elementales. Esto sí se va a vincular de lleno, de igual manera, con lo que vamos a observar de manera posterior ya directamente en relación al ámbito jurídico. ¿Sí? Porque los fines de oratoria pueden ser resumidos en 4 puntos esenciales. Persuadir. Por el mismo hecho de que nosotros tenemos que convencer a través de la oratoria. Y eso ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Este asunto exige una aportación de testimonios para convencer al público de nuestros ideas y también corregirlas si hace falta. Un simple ejemplo para explicar este punto es un vendedor que quiera que sus productos se vendan. Hace una publicidad, pero con una atracción para todos los clientes. Como les había manifestado, estamos hablando de la oratoria de una forma muy amplia todavía, ¿no es cierto? Pero aquí tienen un ejemplo súper práctico y real, ¿no es cierto? Porque como les había mencionado, ¿a quién alguna vez no nos han llegado a convencer de comprar algo a pesar de no haber tenido la más mínima intención? ¿Sí? Yo creo que a todos nos debe haber pasado en algún momento. Entonces, miren, eso es el persuadir, es el llegar a convencer al público al cual estamos dirigiendo. ¿Sí? Este es el propósito de uno de los fines más elementales de la oración. Enseñar. Este elemento exige una manera de enviar a los alumnos los conocimientos y la información a través de un conjunto de palabras con el propósito de hacerlos comprender la lección. Pero esto depende de la inteligencia de los estudiantes, es decir, de los receptores. Prácticamente el intercambio de comunicación e información que estamos realizando ahorita, ¿no es cierto? Yo estoy transmitiendo conocimientos, ustedes están asimilándolos, pero aquí que interviene de forma importante también
La inteligencia, la atención, la predisposición, el interés de de ustedes, ¿no es cierto? En calidad de estudiantes, yéndonos a lo más amplio, a lo más general, del público al cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Por eso resulta importantísimo también uno de este punto, ¿no? Conmover. Consiste en motivar los sentimientos mediante las palabras que dejan a la persona pensar, profundizar y también llorar a veces. Pero también existe una cierta manera de atraer a las personas y esto es mediante la palabra. Un ejemplo muy práctico, muchachos, la poesía. ¿Sí o no? O una canción. Puede que a través de su letra, puede que llegar a conmover, puede llegar a provocar emociones, ¿sí? Pueden provocarles amor, pueden provocarles tristeza, pueden provocarles enojo, ¿sí o no? Eso es muy real. Eso es muy real. Nosotros podemos a través de la palabra conmover, muchachos. Yo, como les he dicho, la palabra es una de las armas más poderosas del mundo. ¿Sí? Mucho más cuando lo sabemos utilizar de la manera adecuada y correcta. Y de hecho, este punto de conmover en el ámbito jurídico también es importantísimo. En lo posterior, ustedes se van a ir percatando del porqué. Sí, que esto también, el conmover, se llega a utilizar. ¿Sí? No está de gana aquí tampoco, por eso les mencionaba. Agradar. ¿Qué es la construcción de un mundo bello con las palabras bien habladas? Es igual que un cantante cuando sus palabras tienen sentido, influyen a la persona para motivarla. Pues agradar es dar importancia a algún asunto y hacerlo más alto mediante las palabras. Y aquí voy a ser muy claro. Justamente aquí nos habla sobre un cantante, ¿no es cierto? Pero aquí viene la gran diferencia. Verán que estamos hablando de agradar. Si viene un Bad Bunny a cantar sus letras, ¿sí? A una damita. Yo creo que una mujer de principios, una dama, carta cabal, con ese tipo de letras se va a sentir ofendida. ¿Sí o no? Con tantas vulgaridades va a sentirse ofendida. Pero en cambio, si nos ponemos a escuchar unos Visconti, Julio Colonial, Julio Jaramillo, un Andrea Bocelli que hablábamos la otra vez, obviamente va a agradar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el mismo contenido de sus letras. Entonces, qué importante, ¿no? Miren estos 4 factores que resultan elementales, estos 4 puntos que cumplen la oratoria y que nos permiten a su vez llegar a alcanzar esos propósitos. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy.